Ronda mañanera. Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad. Una recorrida por las calles de Paysandú para conocer el porqué de sus nombres, qué observamos al recorrerlas y qué dicen nuestros vecinos que en ellas viven o trabajan. Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño. Idea, compaginación y puesta al aire, Francisco de Bali, que ya queda con ustedes. Libre como el viento era nuestro perro, nuestro y de la calle que Bueno, lo muchas vio. gracias, Silvia. Buenos días para ti, para Eduardo, para Jonah, que nos acompaña desde los controles. Y el saludo para ustedes, vecinas y vecinos. Bueno, la alegría por este reencuentro con todos ustedes, que se repite gracias al respaldo de Salón Mariana, lo del Pita, en la subidita de 19 de abril y Ayacucho. La 17 calidad en carne con corte de exportación en la tradicional esquina comercial de Leandro Gómez y Montecaseros. Kentia, plantas y flores, el oasis del centro en Leandro Gómez 1066. Joyería y relojería de Pablo Benítez, allá, en el 522 de calle Juncal, casi Soriano. Tentaciones, confitería y roticería de Washington 1110, casi 19 de abril. Y distribuidora del Sol con 2 puntos de atención. Allá en el este, Edil Francisco Rodríguez Noya 1442, y más acá en el centro, la división Golosinas en Artigas 1061. Bueno, y en la búsqueda de una fecha que tenga relación con algo o con alguien que a su vez esté relacionado con el nomenclátor sanducero, encontré una fecha, el 8 de octubre. Ustedes me van a decir, sí, pero ya la calle 8 de octubre no está más en Paysandú. Y tienen razón. 8 de octubre fue el nombre que tuvo el actual Leandro Gómez desde 1855 hasta 1935, y en recuerdo de que el 8 de octubre de 1851 finalizó la Guerra Grande. Pero yo no me refiero a ese 8 de octubre. ¡Ah! Misterio, misterio. Me refiero al 8 de octubre, pero de 1515. ¡Ah! Cara de asombro acá de Eduardo. Bueno, ocurrió que el 8 de octubre de ese año, o sea, hace 508 años de ese acontecimiento, partía una expedición desde Europa a cargo del piloto mayor de España, llamado el Señor de los Mares. Me estoy refiriendo a Juan Díaz de Solís, a quien Paysandú designó en 1855 una calle con su nombre. Tentaciones, confitería y roticería de Washington 1110, casi 19 de abril, con tartas, postres, tortas, empanadas, tartas de puerro, de jamón y queso, de zapallito, postres, tanto familiares como individuales, y en este sentido, mire, yo le recomiendo el flan casero. Puede ser con o sin dulce de leche. También tenemos lemon pie y cheesecake. Tortas para fiestas, para cumpleaños, para casamientos. Empanadas son al horno. Pueden ser de carne con pasas, de carne con aceitunas, de jamón y queso, de queso y aceitunas. Y recuerde, si usted compra una docena, le van a cobrar la docena, pero se lleva 14 para su casa. Hay 2 de yapa, 2 de regalo. Una atención de Tentaciones. Y si usted no puede concurrir mediante la aplicación Pedido Ya, hace la solicitud y se lo llevan a su domicilio. Tentaciones, confitería y roticería de Washington 1110. Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño. Bueno, Ronda Mañanera se va a desplazar hoy por una de nuestras calles que ya en 1855 recibió el nombre con que la conocemos hoy día. Leyendo el acta 57 del 29 de marzo de aquel año de la Junta Económico Administrativa, vemos que tras ir designando distintos nombres desde 18 de julio hacia el sur, en lo que era la villa en aquel momento, en un momento dice, la calle que sigue se denominará de Solís, en recuerdo del descubridor del Río de la Plata. Es la última de la parte sur
para ahora, dice el acta. Y ahí terminaba la villa en aquel entonces, en lo que hoy es calle Solís por el sur. Vamos a conocer algo con respecto a este descubridor, como dice el decreto. Juan Pedro Díaz de Solís nació, y ahí están las dudas, en Lebrija, España, según algunos historiadores, o en San Pedro de Solís, en Portugal, de acuerdo a otros. Las dos versiones coinciden en cuanto al año 1440. Murió en la zona de lo que hoy es Punta Gorda, cerca de Nueva Palmira, en Colonia, el 20 de enero de 1516. Y ahí arranca el río Uruguay hacia el norte, ¿no? Con el punto cero de su recorrido, aunque es donde termina en realidad. Solís fue un navegante y explorador considerado el primer europeo en llegar a lo que conocemos hoy como el Río de la Plata, procurando encontrar un pasaje que llevara desde el Atlántico al Pacífico. El Pacífico ya había sido descubierto. El rey de España del momento, Fernando el Católico, fue quien lo apoyó, sabiendo de la capacidad y la pericia marítima de Juan Díaz de Solís. Lo nombró piloto mayor de la Casa de la Contratación, ya que había fallecido quien ocupaba ese cargo, que era Américo Vespucio. La expedición fue preparada en secreto en Lepe, con distintos puntos, dineros conseguidos. Se armaron 3 carabelas, se consiguió una tripulación de aproximadamente unos 60 hombres, y el secreto estaba porque no quería que fuera descubierto por Portugal, que era quien de alguna manera tenía el monopolio de las especias y de la seda que se traía de allá, de la zona este, del oriente propiamente dicho. Y bueno, finalmente todo pronto, y desde el puerto de Sanlúcar de Barrameda partió la expedición el 8 de octubre del año 1515, o sea, repetimos, hace 508 años. La 17, calidad en carnes con corte de exportación, en la tradicional esquina comercial de Leandro Gómez y Montecaseros. Ofrece milanesas, las comunes, también rellenas de carne, de pollo, y principalmente destacamos las milanesas, que son especialmente elaboradas para celíacos, asegurando la absoluta eliminación de contaminación con gluten. Pero además, asados de tira, de vacío, pulpas, nalga, cuadril, rueda, pollos enteros o trozados. La 17, calidad en carnes con corte de exportación, en la tradicional esquina comercial de Leandro Gómez y Montecaseros. Si no puede concurrir, hace el pedido al 4723-1669. Libre como el viento era nuestro perro. Bueno, y ocurrió que en aquella expedición, después de semanas de navegación, la expedición de Solís avistó costas de lo que hoy es Brasil, y según las crónicas lo hizo con precisión y rapidez. Dicen las crónicas de aquella época. De ahí comenzó a navegar hacia el sur en búsqueda, repito, de ese pasaje que permitiera ir del Atlántico al Pacífico. Y así, navegando, llegó a lo que hoy es Punta del Este, el 20 de enero del año 1516. Tomó posesión de esas tierras en nombre del rey de España, como que no tuviera dueño, ¿no? La gente que ahí vivía no era dueña, pero tomó posesión. Bueno, lo interesante es que no se quedó ahí, siguió navegando. A ese punto le llamó el puerto de Nuestra Señora de la Candelaria. Pero siguió navegando, como decíamos, buscando distintos lugares. Le llamó la atención todo lo que encontraba, y le llamó la atención que a medida que avanzaba, bajaba la salinidad del agua. Y entonces, al llegar a lo que hoy es el Río de la Plata, le puso Mar Dulce. Y ahí se unían en realidad las aguas de los ríos Uruguay y Paraná. El navegante se adentró en el estuario con una carabela, y en una de las islas se enterró al despensero de la expedición que había fallecido, llamado Martín García. Esa isla que ustedes han sentido nombrar, que muchos la han visitado,
que la disputaron durante mucho tiempo entre Uruguay y Argentina, llamada Martín García, recuerda a ese participante de la expedición de Solís. Ahora ocurrió que vio que en tierra había gentes. Entonces Solís, con un grupo de tripulantes, descendió a la costa, confiado. Pensó que eran los mismos con quienes había entablado relación allá en Punta del Este, en el puerto de la Candelaria, pero fue un error. Los europeos fueron atacados y muertos por los aborígenes. Espantados por esto que había acontecido, los expedicionarios que quedaron a bordo lavaron anclas y resolvieron regresar a España, siendo la jefatura a partir de ese momento a cargo de un cuñado de Solís, llamado Francisco de Torres. Algunos historiadores identifican a los atacantes como charrúas, otros dicen que eran guaraníes. Pero aquellos que se fueron llevaron el relato a España, que los muertos fueron devorados por los indígenas, acusándolos de antropófagos. Esta versión quedaría desvirtuada más tarde, cuando, con el mismo propósito de Solís, otra expedición, pero esta comandada por Sebastián Gaboto, llegó al mismo lugar. Tomaron recados, pero se bajó a tierra y, oh sorpresa, encontraron un español de la expedición de Solís que estaba viviendo con los indígenas. Y ese español era Juan Francisco del Puerto. Pero además este fue el que le pasó los relatos que comentaban que siguiendo las exploraciones podían encontrar plata y oro. Y eso provocó la codicia de los europeos. En virtud de que ahí murió Solís, ese lugar fue llamado en principio por los españoles Mar de Solís. El regreso se produjo, repito, a España y se arribó el 4 de septiembre de 1516. Nuestro y de la calle que lo vio nacer. Vecinas, vecinos, desde hace mucho tiempo se incorpora a la familia un nuevo elemento que es la mascota. Incluso muchos en el auto, en la parte posterior, ponen el esposo, la esposa, los hijitos y la mascota, dibujados. Bueno, pero además de esa atención, de ese cariño, se lo tienen que demostrar alimentándolos en forma adecuada. Porque se ha comprobado, hay alimentos muy dañinos, que incluso mezclado hay aserrín, por ejemplo. Y para asegurarse una buena alimentación, yo les recuerdo que deben recurrir a los productos Primo Cow y Primo Gato. Y la distribución en Paysandú corre por cuenta de Distribuidora del Sol. Si el comerciante de su barrio no tiene, exija Primo Cow o Primo Gato, defienda a su mascota. Y si ellos dicen que no tienen, bueno, les paso el dato, que se comuniquen con Distribuidora del Sol en cualquiera de los 2 puntos de atención. Allá en el este, Edil Francisco Rodríguez Noya, teléfono 4724-1934, o en Artigas 1061, teléfono 4724-1808. De la puerta abierta en cualquier hogar. Y ahora nos vamos a la recorrida de la calle Solís. Antiguamente, allá en 1855, cuando le pusieron el nombre, Solís llegaba hasta el río Uruguay. En tal sentido, en los primeros tiempos del siglo XX, hubo quien pensó en hacer un parque fluvial entre la playa Mallea y el puerto, con calles entre medio, y una de esas calles pensaba que podía ser Solís. Esta idea no cuajó. Después, cuando en 1965 a las calles sanduceras el gobierno departamental les puso, además de nombre, números, a esta, Solís, le correspondió el número 18 Sur. Las edificaciones de la zona y los nuevos trazados hacen aparecer el comienzo de Solís en nuestros tiempos a la altura de Joaquín Lencina, la antigua Ledesma. Desde ese punto encamina sus pasos hacia el este y al llegar a Dr. Luis Alberto de Herrera y por una cuadra hasta Dr. Juan Zorrilla de San Martín, por la parte norte, por mucho tiempo conocimos lo que era el Corralón. Fue levantado en el año 1906. Hoy día, al haberse cedido esa manzana a la Universidad de la República para el albergue de un centro de estudio a nivel superior,
este lugar está llamado a grandes realizaciones, evidentemente. Al llegar a calle Zorrilla de San Martín, no podemos seguir por la presencia de la Plaza de Deportes José Enrique Rodó, en primer lugar, pero después, como pasando Montecaseros, está en toda la parte del Hospital Escuela del Litoral, tampoco continúa. Recién la podemos encontrar dando vuelta en José Pedro Varela, y desde ahí hasta Boulevard Artigas se puede transitar sin problemas, sin inconvenientes. Ahí hay un pequeño corte, reaparece en Joaquín Suárez y sigue sin muchas dificultades hasta Edil Francisco Rodríguez Noya. Desde ahí, parando y mirando hacia el este, se observa la ruta 3. No hay una calle como tal, sino que está alambrado a los costados, está abierta, pero el tránsito es dificultoso. Es lo que podemos decir recorriendo esta calle Solís, 18 Sur. Era un callejero con el sol a cuesta. Kentia. El oasis del centro en Leandro Gómez 1066. Implementos para huerta, para jardín, plantas para interior, para exteriores, alimentos para mascotas, semillas, bulbos, plantines, de plantas de flor, como así también aromáticas, árboles frutales, flores naturales. Prepara ramos o arreglos florales. Kentia, plantas y flores. El oasis del centro en Leandro Gómez 1066. De la aventura, que en el diccionario no se puede. Bueno, si bien terminamos de recorrer y de la calle Solís, hablamos del personaje Juan Díaz de Solís, nos queda un tiempito, el suficiente para incursionar en otro tema, pero que tiene relación con espacios públicos de Paysandú. El jueves pasado, por la noche, se aprobó en la Junta Departamental la ubicación de un memorial en recuerdo de la huelga de 1973 contra la dictadura. Ustedes deben recordar que yo les dije a ustedes que había participado de una reunión de la Intersocial Paysandú con el intendente, fui invitado por la Intersocial, no la integro, pero fui invitado y con mucho gusto los acompañé para comentarle al intendente, que además estaba acompañado por el secretario de la Intendencia, esta aspiración que se tenía de que aquella lucha obrera que no tenía colores partidarios, participaron obreros y empleados de todos los colores políticos, tenía que tener un reconocimiento público y sobre todo que se viera para las generaciones que siguieron. Y eso se pensó hacerlo con motivo de los 50 años de aquel acontecimiento tan triste que vivió nuestro país. Se le hizo entrega de una documentación donde se explicitaba precisamente todos los detalles. Lo primero que preguntó el intendente, ¿y este costo que ustedes ponen acá, se lo piden a la intendencia? No, el costo corre por nuestra cuenta. O sea que la intendencia lo único que tenía que hacer era presentar la solicitud de anuencia a la Junta Departamental para que una vez aprobado pudiera ser colocado donde se pensaba y donde finalmente va a ir, frente a donde antiguamente estaba la fábrica Pailana. Pero como que la cosa quedó ahí, incluso se acuerdan que yo les comenté acá que había gente que decía, este no va a aprobar nada porque no quiere quedar mal con la gente de Cabildo Abierto, que fue la que le llevó a la intendencia con sus votos, y no los quiere perder a esos votos buscando la reelección. Bueno, a esa gente que pensaba de esa manera, les demostró que no era tan así, porque, repito, elevó la anuencia, esta fue aprobada el jueves anterior, y ahora lo único que falta es que se concrete la colocación. Eso va a llevar un tiempito más, pero por suerte va a salir dentro de este año 2023, o sea, dentro de los 50 años de esa heroica huelga de la clase obrera que le puso un freno a la dictadura. Ya vamos a conocer detalles sobre este punto, pero antes yo les recuerdo que Salón Mariana del Pita está en la subidita de 19 y Ayacucho. Más de 40 años al servicio de sus clientes. De todas partes llega la gente a Salón Mariana porque saben que encuentran completísima variedad de productos de almacén, bebidas, fiambres, lácteos, leña, carbón, artículos de limpieza, recarga de celulares, puede pagar con tarjeta y si no puede concurrir
llama al 4723-5129, hace el pedido y se lo llevan a su domicilio. Salón Mariana, Lo del Pita, en la subidita de 19 de abril y Ayacucho, o pegando la vuelta a la otra, la de Ayacucho y 19 de abril. Wilson, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Muy bien. ¿Cómo vino la inspiración para concretar esto que lo he visto en fotos o en maquete? Bueno, lo importante es decir que, o sea, que uno tiene que ser agradecido que el arquitecto Estaño, Rubén, vino a casa y me propuso, dice, mirá, estamos atrás de hacer un memorial que represente la lucha en la huelga general, que incluso fue más larga acá en Paysandú que en Montevideo. Se resistió y fue algo muy especial porque yo lo viví en Montevideo. Yo estaba trabajando en Montevideo y me tocó filmar todos los problemas que hubo en 18 de julio, cómo avasallaron a la gente y la fábrica y todo. Yo trabajaba en Canal 10, era camarógrafo de Canal 10 y me tocó filmar la toma de la universidad, un montón de cosas que fueron distintas, ¿no? Porque en el interior uno está más expuesto. En Montevideo era más grande, había más protección en los barrios, si se quiere, por ejemplo en La Teja, en el Cerro, pero acá no. Acá todos se conocían y era más fácil enfrentarlo. Y bueno, y se me ocurre, digo yo, eso fue un grupo de gente que resistió, ¿está? Y yo no hablo de la clase obrera, hablo de la clase trabajadora, porque había obreros y trabajadores. O sea, generalizo más, o sea, voy a una cultura de trabajo que ya no existe, ¿está? Nosotros en los gremios, por ejemplo, yo iba al liceo y los de la Unión Ferroviaria nos protegían cuando ocupábamos un liceo para que no nos pegaran. Y no sé. O sea, habría otra cultura de trabajo. Ya éramos proletarios, como se dice, veníamos de la clase proletaria, clase trabajadora, y teníamos una cultura que ahora prácticamente es distinto. O sea, el mundo ahora es distinto. O sea, todos los derechos que hay ahora fueron por la lucha de la gente que pasó antes, ¿no? Y creo que todos tenemos o amigos presos, o nos tocó pasar por eso, o amigos muertos también. Y los derechos que están disfrutando los trabajadores de hoy vienen de unas luchas de muchos años, ¿no? Y yo pensando siempre en el grupo, en la diversidad, que aparezcan mujeres y hombres, se me ocurrió que las siluetas que iba a hacer, o sea, no abstraerla de todo, no es una abstracción total, sino en medio camino y crear una unidad en el grupo, o sea, pasándome la letra U, la U, por el brazo y por la cabeza, y componer también una imagen para una avenida. O sea, que yo voy y vengo, vea siempre la escultura, ¿tá? En el lugar donde se resistió. O sea, que el memorial sea un lugar de que la gente recuerde y tenga memoria y sepa que ahí se peleó por algo, por la libertad. Esto que, en cuanto a material, ¿qué material va a ser? Bueno, se va a recortar, o sea, a través de una metalúrgica que hay, se hace un diseño gráfico en una computadora que se llama polilínea, que eso lo hacen los diseñadores gráficos, que te llevan, yo lo hice en un dibujo chico y se lleva a la medida que uno le pide. Va a tener 3 metros más o menos de cada figura de altura, y va a estar sobre una base de 40 centímetros. Va a ser en la isla que hay en el medio de la avenida y frente a Pailana, que es la entrada a Pailana, que fue el lugar estratégico, ¿verdad? Donde la gente se unió para luchar por la libertad. En cuanto a la coloración, ¿qué colores va a tener? Bueno, yo busqué, me pareció correcto, y hablando con la gente de la unidad social, que fueran colores neutros, o sea, no identificar con ningún color relativo a la política, sino a la clase trabajadora. Yo digo clase trabajadora pues son todos, de oficinista, obrero, todo. El gris es un color que predomina en la fábrica. Yo vengo de la cultura del trabajo de vialidad, del Ministerio Interior, y sabemos que el gris predomina en las máquinas, los metales, todo, incluso los uniformes. Claro. Entonces pensé que con 2 colores de gris le iba a dar más profundidad. Y si uno viene de un lado, va a ver un gris de un lado, otro gris del otro, y del otro lado también. O
O sea, vamos a tener la posibilidad de que según de cualquier lado Que se desplace la gente. de Salto que se desplace, la va a poder verla. Ahí está. ¿Y qué altura va a tener? Y son 3 metros más o menos, sí, 3 metros cada figura, más los 40 o 60 de puente la base que hagamos, que quiero aclarar que el Zunca se comprometió que iba a aportar los materiales de la base que yo le dijera que precisaba, y entonces ese va a ser un aporte muy importante porque la base es fundamental. Bueno, queríamos traer la palabra de quien tiene pensado concretar este recuerdo de aquella huelga de 1973, a y por suerte salió dentro de este 2023. Claro, autorización, es el y para año. concretarlo, ¿cuánto tiempo le lleva a hacerlo? Bueno, el trabajo principal lo hace la metalúrgica a través de un proceso que se llama pantógrafo, que recorta la chapa que uno le da, planifica la medida en un diseño gráfico, y el pantógrafo trabaja con plasma, con corte plasma, y recorta la figura como fue diseñada, ideada por mí y diseñada por el diseñador gráfico. Entonces después se va a componer, de las figuras se cortan cada una separada, y después se compone y se ancla en el hormigón de acuerdo al diseño de la maqueta. Perfecto. Bueno, pienso que la audiencia con esta explicación ya va a tener una idea. Después es solamente pasar por Avenida Salto y ver este recuerdo de aquellos momentos tan tristes, ¿no? Y bueno, un saludo quiero dejar sobre todo para las emisoras, que yo vengo de la televisión y trabajé en el diario también. Y por favor recordar que los derechos que tiene la gente hoy No fueron un regalo. No fueron un regalo, se conquistaron con la lucha de mucha gente que está y que no está con nosotros. Wilson Bueno, muchísimas gracias y gracias por este tiempo. Y bueno, a las órdenes para lo que necesiten. Bueno, y tras esta nota con el artista que va a concretar este recordatorio de la huelga de 1973, nosotros ponemos punto final al programa del día de hoy, que fue posible una vez más gracias al apoyo de Salón Mariana, lo del Pita, en la subidita de 19 de abril y Ayacucho, la 17 calidad en carnes con corte de exportación en la tradicional esquina comercial de Leandro Gómez y Montecaseros, joyería y relojería de Pablo Benítez, allá, en el 522 de calle Juncal, casi Soriano. Tentaciones, roticería, confitería de Washington 1110, casi 19 de abril, Kentia, plantas y flores, el Oasis del Centro en Leandro Gómez 1066, y distribuidora del Sol con 2 puntos de atención, Edil Francisco Rodríguez Noya 1442 y Artigas 1061. Será hasta el próximo jueves, que lo pasen muy bien. En una semana vuelve para ustedes Era callejero por derecho propio. Ronda Mañanera. Idea, compaginación y puesta al aire, Francisco de Bali. Fue ganar la suya sin atar a otro, y sobre los otros no pasar jamás.